Los caballos versus evolución. Hola evolucionistas, les habla el anti-evolución. Hasta recientemente se presentaba como la principal evidencia fósil de la teoría de la evolución, una secuencia imaginaria que supuestamente muestra la evolución del caballo. Sin embargo, muchos evolucionistas admiten hoy día francamente que el escenario de la evolución del caballo se fue a la bancarrota. El defensor de la evolución, Boris Rensberger, quien pronunció una disertación en 1980 en el campo del Museo de Historia Natural de Chicago, frente a 150 evolucionistas durante un simposio de 4 días sobre los problemas de la teoría de la evolución gradual, dijo que el escenario evolutivo del caballo no tiene asidero en los registros fósiles, y que no se observa ningún proceso que dé la razón a la gradual evolución de los caballos. Desde hace mucho tiempo se sabe que ese proceso popularizado de la evolución del caballo, que sugiere una secuencia gradual de cambios en criaturas del tamaño de un zorro, con 4 dedos en los pies y que vivieron hace aproximadamente 50 millones de años, para transformarse en otra más grande, como lo es el caballo de hoy día con un pie de un solo dedo, es erróneo. Los fósiles de cada especie intermedia se presentan totalmente diferentes y se mantienen sin cambios hasta extinguirse, sin advertirse cambios graduales. Son desconocidas las formas transitorias. Al confesar Rensberger honestamente esta significativa dificultad insuperable en el escenario de la evolución del caballo, se refirió especialmente al atolladero en los eslabones transitorios, el cual, en verdad, es el problema más grande de la teoría en lo que al registro fósil se refiere. El conocido paleontólogo Colin Patterson, director del Museo de Historia Natural de Inglaterra, donde se exhibió la evolución del caballo, dijo lo siguiente sobre esa exposición que el público aún puede ver en el subsuelo de ese edificio. Ha habido una tremenda cantidad de relatos, unos más imaginativos que otros, acerca de lo que realmente es la historia de la esencia de la vida. El ejemplo más conocido, aún en exhibición escaleras abajo, es el de la evolución del caballo, preparado posiblemente hace 50 años. Ha sido presentado como una verdad literal en los libros de texto, uno tras otro. Pienso ahora lo lamentable de ello, particularmente cuando las personas que proponen estos tipos de historias deben ser conscientes de la naturaleza especulativa de algunos de esos elementos. ¿Cuál es el fundamento para el escenario de la evolución del caballo? Este escenario fue formulado mediante los engañosos diagramas inventados con el arreglo secuencial de fósiles de distintas especies que vivieron en periodos muy diferentes en la India, Sudáfrica, Norteamérica y Europa, arreglo hecho solamente en base al rico poder imaginativo de los evolucionistas. Existen más de 20 diagramas de la evolución del caballo propuestos por distintos investigadores. Los evolucionistas no llegaron a ningún acuerdo sobre esos árboles genealógicos, dicho sea de paso, totalmente distinto uno del otro. El único punto en común de esos arreglos es la creencia de que una criatura del tamaño de un perro llamada Eohipo, Hyracotherium, que vivió en el período Eoceno hace 55 millones de años, supuestamente fue el ancestro del caballo moderno. De todos modos el Eohipo es exactamente igual al animal llamado Ibex, que aún vive en África y que no tiene ninguna relación o similitud con el caballo. La inconsecuencia, es decir, la falta de correspondencia lógica entre los principios que se profesan, los principios que hacen a la actitud científica, y la forma en que se actúa. Respecto a la afirmación de la evolución del caballo, se exhibe mejor gracias a restos fósiles que han sido desenterrados recientemente. En el mismo estrato del Eohipo, se han descubierto fósiles de especies de caballos modernos, lo cual demuestra que el caballo y su supuesto ancestro coexistieron, con lo que se prueba que el caballo nunca sufrió ningún proceso evolutivo. Además, el conocido paleontólogo Pettigrew dice incluso que el caballo moderno vivió 70 millones de años antes que su supuesto ancestro. Según él, caballos modernos de un solo dedo vivían en la época mesozoica, hace 120 millones de años, mientras que su supuesto ancestro, el caballo de muchos dedos, apareció en el Eoceno hace 50 millones de años y se extinguió hace 40 millones de años. Francis Haidt expone claramente el atolladero paleontológico, en que se coloca la inventada progresión de los caballos. En ningún lugar del mundo se encuentra en los estratos rocosos una progresión completa de caballos dispuesta en el orden evolutivo adecuado, desde el primero al último. La progresión de caballos, que ya era totalmente inverosímil, pasó a ser aún más cuestionable por la deliberada desconsideración de algunos fósiles que no se ajustaban a esa secuencia.
Por ejemplo, el Moropus, que vivió en el período Mioceno, no fue incluido en la sucesión de fósiles simplemente porque no servía al propósito de los evolucionistas. En la enciclopedia de animales prehistóricos se dice que el Moropus de 2 metros de altura, es incluso de una estructura más homogénea que su contemporáneo Meriipus y su contraparte moderna. Muchos caballos de diferentes tamaños vivieron sobre la Tierra. El gráfico de la evolución del caballo no es nada más que una secuencia progresiva de fósiles de mamíferos y de fósiles de diferentes tipos de caballo. Por lo tanto, anula el orden evolutivo establecido. Todos estos hechos son fuertes evidencias de que los diagramas de los evolucionistas presentados como una de las evidencias más sólidas de la evolución, no son más que cuentos fantásticos y pocos plausibles. Esto es realmente significativo en lo que atañe a la demostración de la ausencia de credibilidad y entereza de la teoría de la evolución, y en el esclarecimiento de los propósitos y métodos empleados por sus defensores. La paz sea sobre vosotros.